El aroma del pollo asado aún caliente llenó el comedor, pero mi estómago se había cerrado incluso antes de que nos sentáramos a la mesa. El olor a romero y ajo que normalmente me hacía salivar, ahora se mezclaba con una tensión tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Al otro lado de la mesa, mi hermana menor, Yasmín, tenía los ojos pegados a la pantalla de su teléfono, el brillo azulado iluminaba su rostro mientras pasaba los dedos por los listados de apartamentos con entusiasmo exagerado, como si estuviera representando una obra de teatro. Mi madre, de pie en la puerta de la cocina, retorcía el trapo de cocina entre sus manos con una fuerza que delataba su ansiedad, como si se estuviera preparando para un enfrentamiento. Mi padre finalmente tosió levemente, ese sonido que siempre tensaba mis hombros. Vivian, tenemos que hablar de algo importante, comenzó mientras cortaba el pollo con movimientos calculados, casi quirúrgicos. La situación de tu hermana ha cambiado. Dejé el tenedor con cuidado, sintiendo el peso de esas palabras incluso antes de entenderlas. ¿Qué situación? Yasmín finalmente levantó la vista de su teléfono y por un momento, vi un brillo de victoria en sus ojos antes de que lo enmascarara con una expresión de falsa fragilidad. Mi contrato de arrendamiento vence el mes que viene, explicó con un suspiro dramático. Los precios son absurdos. No encuentro nada decente que se ajuste a mi presupuesto. Hay opciones más económicas si miras fuera del centro, respondí manteniendo la voz firme. Esos barrios no son seguros, interrumpió mi madre, demasiado rápido, como si ya hubiera ensayado su respuesta. Hemos discutido algunas alternativas, continuó mi padre, todavía sin mirarme, mientras el cuchillo arañaba el plato con un sonido metálico que resonaba como una advertencia. Alternativas. Esa palabra sonó como una campana de alarma. No había participado en ninguna discusión. La solución más sensata es que Yasmín regrese y viva aquí por un tiempo, dijo, finalmente mirándome. Solo hasta que ahorre suficiente dinero para un lugar mejor. Y bueno, hizo una pausa calculada, ella necesitaría su habitación. Es más grande y tiene baño privado. Además, es más adecuado para quienes trabajan desde casa. Esperé. Sabía que había más por venir. Llevas aquí desde la universidad, Vivian añadió como si eso justificara todo. Quizás sea hora de conseguir tu propio espacio. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Tenía 28 años, trabajaba 60 horas semanales como representante de ventas farmacéuticas y cada mes depositaba 500 reales en la cuenta de mis padres, poco en comparación con el mercado, pero una contribución significativa a los gastos del hogar, sin llegar nunca tarde a pagar un centavo. Siempre fui la hija que cumplía, que ayudaba, que nunca cuestionaba. Me estás pidiendo que te dé mi habitación, dije sorprendida por la calma en mi propia voz. Te pedimos que seas razonable, intervino mi madre, con un tono que era una mezcla de súplica y reproche. Jazmín es tu hermana. La familia se ayuda mutuamente. He estado ayudando a esta familia durante los últimos 6 años, espeté, sintiendo la ira arder por dentro. Pagué el tratamiento dental de papá el año pasado. Cubrí el seguro del automóvil de Yasmín durante 8 meses cuando quedó desempleada. Compré el frigorífico nuevo cuando se estropeó el viejo. La mandíbula de mi padre se apretó. No estamos aquí para contar favores. No estuve de acuerdo, secamente. Solo me estás pidiendo que me vaya. Nadie pide esto. Protestó mi madre, pero sus ojos bajos decían lo contrario. Podrías quedarte en la antigua habitación de Yasmín. Es más pequeño, pero apenas estás en casa con esta rutina de trabajo. Cerré los ojos por un segundo. Su habitación era un cubículo, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una mesa de noche, con una ventana que daba a la pared gris del vecino. Mi habitación, la que yo misma había pintado hacía 3 años, con estantes hechos a medida y cada detalle escogido con mimo, era el único rincón de esa casa que realmente me pertenecía. ¿Y si digo que no? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Mi padre dejó caer los cubiertos con irritante precisión. Entonces tal vez sea hora de que encuentres tu propio lugar, dijo, como si estuviera hablando del tiempo. Tienes casi 30 años, Vivian. La mayoría de las personas de tu edad ya no viven con sus padres. La mayoría de la gente de mi edad no estaba convencida de quedarse para mantener a sus familias, respondí, sin ocultar mi amargura. Basta, dijo mi padre con un tono que no admitió respuesta.
La decisión ha sido tomada. O te mudas a la habitación más pequeña y le dejas la tuya a Yasmín, o consigues un apartamento. No hay nada que discutir. Miré a mi madre esperando que interviniera, que dijera que eso era injusto, que era demasiado. Pero ella simplemente mordió la comida en su plato, evitando mi mirada. Yasmín, al menos, trató de parecer comprensiva, hasta que noté la sonrisa contenida detrás de ese ceño preocupado. Ella siempre fue la favorita, la artista, el alma libre que merecía comprensión, mientras que yo era solo la hija confiable, la que no necesitaba nada. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté con una calma que me sorprendió. 2 semanas deberían ser suficientes, respondió mi padre, volviendo a comer como si acabara de decidir el menú de la semana, no mi futuro. Me levanté de la mesa con la silla chirriando en el suelo de madera. Estaré fuera hasta el final de la semana. Vivian, no seas dramática, intentó mi madre, con una voz que sonaba más a una orden que a una petición. No estoy siendo dramática, respondí de espaldas. Estoy siendo práctico. Has dejado claras tus prioridades. Cerré la puerta de mi habitación, mi exhabitación, con un clic seco. Me temblaban las manos cuando abrí mi computadora portátil y accedí a sitios web de bienes raíces. El alquiler más barato para un apartamento decente en una zona segura comenzaba en $1.500. Los estudios en barrios poco fiables cuestan $1.200. Llegó un mensaje al celular. Era de Yasmín, lo siento. No pensé que te iban a obligar a irte. Lo eliminé sin responder. A la mañana siguiente llamé al trabajo para reportarme enfermo. Era la primera vez en año y medio. Necesitaba tiempo, tener la cabeza despejada para idear un plan. Esa situación me había obligado a enfrentar una verdad que había estado postergando durante años. Había pasado 6 años poniendo las necesidades de mi familia por encima de las mías, y que tenía que mostrar a cambio. Una habitación que estaba a punto de perder. Conduje hasta una cafetería a unos kilómetros de casa, pedí un café solo fuerte y abrí mi computadora portátil. Mi cuenta de ahorros arrojaba $43.000, dinero ahorrado mediante sacrificios, bonificaciones por ventas y un control financiero implacable. Siempre me dije que lo estaba guardando para algo importante, pero nunca había definido qué era ese algo. Ahora lo sabía. Pasé 3 horas investigando el mercado inmobiliario, las tasas hipotecarias y las propiedades de inversión. Austin se había disparado en los últimos 5 años, casas que costaban $200.000 ahora valían $400.000 o más. La casa de mis padres, comprada hace 2 décadas por $180.000, hoy valdría alrededor de $550.000, según tasaciones recientes. Recordé una conversación hace años mientras tomaban vino durante una cena cuando mencionaron su sueño de mudarse a West Lake Hills, donde las casas modernas con vistas a las colinas cuestan millones. Un día, cuando por fin lleguemos allí, había dicho mi padre con un suspiro, mientras caminábamos lentamente por una calle donde destacaba una residencia contemporánea, con ventanales de piso a techo y garaje para 3 autos. Ese es el tipo de lugar en el que nos vamos a retirar. Ese recuerdo despertó una idea tan audaz que casi la descarté de inmediato. Casi. En lugar de eso, abrí una nueva pestaña del navegador y busqué bienes raíces en West Lake Hills. Los precios estaban fuera de mi alcance, pero no buscaba comprar allí. Aún no. Buscaba información, posibilidades, palancas. Sonó el teléfono, era el trabajo. Silencié la llamada. Al mediodía ya me había puesto en contacto con 3 intermediarios financieros y 2 agentes inmobiliarios. Mi puntaje crediticio fue impecable. Era hora de convertir años de sacrificio en algo que finalmente fuera mío. Mi puntaje crediticio era impecable, 780 puntos, y mi historial de ingresos era incuestionable. Un corredor me respondió en menos de 1 hora, con voz profesional, pero con un tono de admiración velada. Con tu perfil calificas para una financiación de hasta 400.000. Pero yo recomendaría quedarte por debajo de 350.000 para mantener las cuotas cómodas. Hizo una pausa estratégica. ¿Tiene alguna región en mente? Soy flexible, respondí calculando cada palabra. Trabajo en ventas farmacéuticas, por lo que necesito acceso rápido a autopistas y hospitales. No era mentira, era una pieza en el tablero que estaban colocando. Programamos una reunión para el día siguiente.
Por la tarde regresé a casa de mis padres mientras ellos todavía estaban en el trabajo. No perdí el tiempo. En menos de 2 horas empaqué lo esencial: ropa, documentos, libreta, algunos objetos que llevaban recuerdos, nada que no cupiera en 3 maletas y 4 cajas de cartón. ¿El resto? Podría esperar. Podría ser reemplazado. Simplemente podría dejar de existir. El auto de Yasmín estaba en el garaje, pero ella no apareció. Probablemente encerrado en la habitación, fingiendo no escuchar mis fuertes pasos por el pasillo. Llevé mis cosas en 3 viajes, arrastrando mis maletas con una determinación que quemaba más que mis músculos. En mi último viaje me detuve en la puerta de mi dormitorio y miré por última vez ese espacio que había moldeado con mis propias manos. Las paredes de color gris claro que yo mismo pinté. Los estantes flotantes los instalé un sábado lluvioso. El rincón de lectura junto a la ventana, donde pasaba noches enteras entre libros y tazas de té, soñando con un futuro que ahora me negaba a esperar. Nada de eso era mío. Nunca lo había sido. Comprender esta verdad duele más que la traición misma. Dejé la llave de la casa en la encimera de la cocina, junto a una breve nota, escrita con el mismo bolígrafo con el que firmaba los contratos de trabajo: me mudé hoy. No hace falta esperar 2 semanas. Buena suerte con todo. Sin despedidas. Sin explicaciones. No hay lugar para negociaciones. Conduje hasta una estancia prolongada cerca del distrito médico y me registré durante un mes. La habitación era aséptica: una cama tamaño queen, un escritorio diminuto, una cocina abierta con electrodomésticos que parecían sacados del catálogo de un motel, un baño que olía a desinfectante industrial. No tenía personalidad, no tenía historia, no tenía nada, excepto el hecho de que era mío. Pago con mi dinero. Inviolable. Me senté en el borde de la cama y por primera vez desde la cena de la noche anterior, dejé que mi ira aflorara. No era un odio ciego, sino una furia helada, precisa y útil. Mis padres habían elegido la comodidad de Yasmín antes que mi estabilidad. Habían descartado 6 años de aportaciones, de lealtad, de sacrificios silenciosos, como si no valieran más que un espacio en el armario. Excelente. Si quisieran que me fuera, que lo hiciera solo, entonces lo haría. Pero no sería una salida discreta. No sería una rendición. Mi celular vibró con mensajes. Vivian, ¿dónde estás? Tu llave está aquí arriba. Hija, tenemos que hablar. Esto es infantil. Yasmín, llámala. Tu madre está fuera de control. Apagué el dispositivo y abrí la libreta. El corredor ya me había enviado una lista de propiedades. Analicé cada uno con un método quirúrgico, descartando todo lo que no se ajustaba a los criterios que ahora se estaban formando en mi mente como un plan de batalla. Hasta que ella apareció. Una casa adosada de 3 habitaciones en un vecindario próspero con un precio de $295,000, por debajo del valor de mercado debido a problemas cosméticos menores: cocina anticuada, alfombra gastada, baño que necesita repavimentación. Nada estructural. Nada que no se pueda solucionar con tiempo, una modesta inversión y mis propias manos. Pero lo más importante fue la ubicación. Un barrio en rápida apreciación. Cada mes se abren nuevos negocios. Una extensión de tren ligero recientemente aprobada. En 2 años, esas propiedades valdrían un 30%, un 40% más. Guardé el anuncio y continué la búsqueda. Además, comencé a investigar empresas de administración de propiedades, estrategias de inversión y contratistas. Si iba a hacer esto, lo iba a hacer bien. Cuando cayó la noche, ya tenía un plan. No solo para sobrevivir por mi cuenta, sino para construir algo que mis padres nunca podrían tocar. Algo que convertiría su decisión de descartarme en el mayor error que jamás hubieran cometido. Pensé en la casa de West Lake Hills, la que mi padre había admirado tan abiertamente años atrás. Por curiosidad busqué la dirección. Vendido hace 3 años por 4,8 millones. Ahora vuelto a cotizar en 5,2. Miré las fotos: los techos altísimos, la cocina del chef, la piscina infinita con vista a las colinas, la suite principal más grande que todo el primer piso de la casa de mis padres. Un día pensé. Quizás no esa casa exacta, sino algo similar. Algo sobre ese código postal.
Algo que reconocerían al pasar y comprenderían, demasiado tarde, lo que habían perdido cuando eligieron la comodidad de Yasmín en lugar de la dignidad de su hija, que construía cosas. Fue un gol absurdo. Casi imposible. Guardé el anuncio de todos modos. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de movimientos calculados. Compré el adosado con financiación convencional, poniendo 40.000 de pago inicial y guardando el resto para reformas y emergencias. La cuota era de 1.300 por mes, menos que el alquiler de un lugar equivalente. Me mudé un sábado por la mañana, con la ayuda de 2 compañeros que me debían favores. El estado de la propiedad era peor de lo que sugerían las fotos. Gabinetes de cocina hinchados por goteras. Alfombra con olor a orina de animal. Los azulejos del baño principal se agrietaron en 3 lugares. Perfecto. Pasé cada noche y fin de semana transformando ese espacio. Yo mismo levanté la alfombra y descubrí un piso de madera que necesitaba lijado y barnizado, pero que estaba intacto. Aprendí a revestir el baño viendo tutoriales en YouTube. Contraté a un constructor para la cocina, gabinetes nuevos, encimeras de cuarzo, electrodomésticos modernos, pero yo mismo pinté las paredes e instalé el protector contra salpicaduras. Mis compañeros de trabajo pensaban que estaba loco por asumir tanto trabajo manual. No entendían que cada martillazo, cada pincelada, cada factura pagada a tiempo no era solo una mejora para la casa, era una capa adicional de control. Prueba de que no necesité de nadie para construir mi propio piso. Bloqueé los números de mis padres después de la primera semana de mensajes cada vez más agresivos exigiendo que volviera para detener esta tontería. Yasmín intentó llamar desde diferentes números y dejó mensajes que iban desde falso arrepentimiento hasta acusaciones veladas. Los eliminé todos sin escuchar más allá de los primeros segundos. En el trabajo me lanzaba al piso de ventas con una intensidad que asustaba incluso a los veteranos. Las ventas farmacéuticas ya eran un campo despiadado, pero yo siempre había sido bueno. Ahora me he vuelto imbatible. Estudié los patrones de prescripción de los médicos como si fueran mapas del tesoro. Memoricé interacciones medicamentosas y datos de ensayos clínicos hasta que soñé con ellos. Llegaba a cada cita con una preparación que rayaba en la obsesión. Mis números se dispararon. Tercer cuarto, segundo lugar en la división regional. Cuarto, primero. El bono llegó en enero, $48.000. Deposité de inmediato y comencé a investigar el siguiente movimiento. La casa valía ahora $340.000, una ganancia de $45.000 en 6 meses. El barrio se estaba aburguesando a un ritmo impresionante. Podría vender para obtener una ganancia rápida o mantener y esperar a que continúe la apreciación. Hice algo más atrevido. Me reuní con un agente hipotecario y le expliqué mi plan: conservar la casa, alquilarla y utilizar el capital más el aumento de mis ingresos para calificar para una segunda propiedad. ¿Algo más grande? Ella levantó una ceja y hojeó mis declaraciones. Esto es agresivo pero viable. Tus ingresos aumentaron considerablemente este año y acumulaste capital rápidamente. Si consigues un inquilino con un contrato sólido, puedes calificar para otros 300.000 financiamientos. ¿Qué pasa si quisiera calificar para más? Ella me miró intrigada. ¿Cuánto más? Significativamente más. Nos miramos durante un segundo cargado. Luego sonrió, no como una vendedora, sino como un jugador que reconoce a otro. Veamos qué podemos conseguir. 2 horas más tarde estábamos inmersos en hojas de cálculo y escenarios. Con una combinación de financiación convencional, un préstamo para propiedad de inversión y prueba de ingresos por alquiler, podría calificar para hasta 600.000. Si estuvieras dispuesto a correr el riesgo. ¿Qué pasaría si pudiera demostrar un flujo de caja constante de la casa? Esa misma semana, puse la propiedad en venta por 1.800 al mes, 300 por encima de mi pago. 4 días después, un joven matrimonio, ambos con trabajos estables y referencias impecables, firmaba el contrato. Contraté a un administrador para que se encargara de las operaciones diarias por el 10% del alquiler. Entonces comencé a buscar la próxima oportunidad. Amplié la búsqueda más allá de Austin, explorando suburbios y ciudades satélite donde los precios aún no se habían disparado pero con mejoras de infraestructura en el horizonte. Todos los fines de semana asistía a jornadas de puertas abiertas.
Estudié registros fiscales, mapas de zonificación. Hice ofertas por 3 propiedades que fracasaron debido a guerras de ofertas o problemas de inspección. Luego en marzo lo encontré, una casa de 4 dormitorios en un buen distrito escolar, embargada por un banco, cotizada por $380.000. Necesitaba todo. Los propietarios anteriores habían abandonado la renovación a mitad de camino, paredes expuestas, pisos sin terminar, cocina convertida en sitio de construcción. Todos vieron una pesadilla. Vi un cheque en blanco. Ofrecí 360.000 en condiciones equivalentes al efectivo con cláusula de inspección. El banco aceptó inmediatamente, deseoso de deshacerse del pasivo. Entonces me lancé a la renovación. Tomé vacaciones, trabajé 16 horas al día junto a los contratistas que supervisaba. Aprendí a colocar paneles de yeso, colocar pisos y cambiar lámparas. El proyecto me consumía, pero nunca me había sentido tan viva, tan segura de cada golpe. 10 semanas después la casa estaba irreconocible, moderna, lista para entrar a vivir, valorada en 520.000 por comparativos. Lo puse en venta por 549.000. 3 días. 560.000 en el contrato. Después de gastos, comisiones y reembolso del préstamo, quedaban 137.000 netos. Mis activos netos ascendían ahora a 142.000, más el capital de la casa. Tenía 30 años y hacía casi un año que no hablaba con mi familia. En junio llegó un sobre a mi oficina. Invitación de boda. Jazmín. Septiembre. Dirigido a mi lugar de trabajo, señal de que todavía no sabían dónde vivía. Lo tiré a la basura sin abrirlo. 2 días después, mi madre llamó a mi línea corporativa. Vivian, por favor, dijo cuando respondí con la voz temblorosa. Te echamos de menos. Su padre lamenta lo sucedido. No podemos al menos hablar, asterisco. ¿Sobre qué asterisco? Pregunté manteniendo mi tono neutral, profesional. Por si alguien en el pasillo lo escuchó. Sobre tu regreso a casa. Sobre la familia. Sobre la boda de Yasmín, ella quiere que seas la dama de honor. Ya tengo casa, respondí. Y no tengo ningún interés en ser madrina de nadie. ¿Algo más, asterisco? ¿Por qué estás siendo tan fría, Vivian? Su voz se quebró. La familia no abandona a la familia solo porque es conveniente, asterisco. Necesito colgar. Tengo una reunión con un cliente, asterisco. La interrumpí antes de que pudiera reaccionar. Ese fin de semana, volví a buscar propiedades. Pero esta vez no fue por inversión. Fue por algo diferente. Conduje lentamente por West Lake Hills, examinando cada calle, cada propiedad. En persona, el barrio era aún más impresionante, césped impecable, coches de lujo, la discreción arrogante de quien no necesita demostrar nada. Y allí estaba ella. La casa. El mismo que mi padre había admirado años antes. Ventanales contemporáneos del piso al techo, garaje para 3 autos. El cartel de se vende todavía está pegado en el jardín. 5.200.000. Ni siquiera estuvo cerca. Pero estuve más cerca que hace un año, cuando salí de casa con 2 maletas y un silencio ensordecedor. Saqué mi celular y llamé al corredor. Me gustaría programar una visita, asterisco. La ubicación era estratégica, lo suficientemente cerca del centro como para ser valorada, pero con alquileres aún asequibles para el perfil de inquilino que estaba buscando. Esa misma noche abrí una hoja de cálculo en mi computadora portátil. Por un lado, mis activos e ingresos actuales, las 3 propiedades en alquiler, la historia de inversiones rentables, el fondo de emergencia que había reconstruido con disciplina militar. Por el otro, el abismo entre lo que tenía y los 5.200.000 que separaban esa dirección de mi nombre en el registro civil. 4,5 millones. Una cifra que en cualquier otro contexto me habría hecho cerrar la pantalla con un suspiro. Pero ya había aprendido que los abismos no se miden por su ancho, sino por las ganas de tender puentes. Durante los siguientes 3 meses, ejecuté un plan que rayaba en la obsesión. Compré otra propiedad en subasta judicial, una casa de 2 pisos de los años 70 con goteras y cableado expuesto, pero de buena estructura y ubicación inmejorable. En lugar de los 3 meses que el corredor había estimado para la renovación, la entregué en 8 semanas,
durmiendo en el lugar los fines de semana y negociando descuentos con proveedores a cambio de pagos en efectivo. Lo vendí por 98.000 por encima de la inversión. El dinero se destinó directamente al pago inicial de un dúplex en un barrio en proceso de gentrificación, financiado con un préstamo de inversor. Alquilé ambas unidades incluso antes de firmar la escritura, con un flujo de caja que cubría la cuota y todavía me sobraban $700 mensuales. Ahora había 3 propiedades que generaban ingresos pasivos, un historial de ventas rápidas y rentables y la certeza de que la velocidad no era enemiga de la precisión. En noviembre formalicé lo que ya era inevitable, registré una LLC para mi empresa de inversión inmobiliaria. No fue solo un sello en papel. Fue el momento en que Vivian, la representante farmacéutica que coqueteaba con renovaciones los fines de semana, dejó de existir. En su lugar, surgió un inversor con activos tangibles, contratos firmados y un nombre que empezaba a circular en los círculos adecuados. El trabajo en la multinacional todavía pagaba las cuentas y el plan de salud, pero se había convertido en un detalle burocrático, como una vieja dirección que permanece en el registro por inercia. Contraté a un contador especializado en inversores inmobiliarios. Analizó mis números con la frialdad de un cirujano ante una radiografía. «Estás haciendo todo bien», dijo en el segundo encuentro, cruzándose de brazos sobre la mesa. Agresivo pero no imprudente. Está generando capital y flujo de caja al mismo tiempo. A este ritmo, en 3 años se podría tener una cartera valorada en varios millones. ¿Qué pasa si quiero acortar este periodo?, pregunté, ya con el bolígrafo listo sobre el bloc de notas. Se reclinó en su silla y me estudió con una sonrisa que no era de aprobación, sino de reconocimiento. Hay caminos. Asociaciones con otros inversores. Préstamos privados. Propiedades comerciales con mayor rentabilidad. Hizo una pausa. Pero todos implican riesgos. Riesgo real. ¿Qué tipo de sociedades? Inversores con capital, pero sin tiempo ni conocimientos para gestionar propiedades. Tú aportas la experiencia y el trabajo. Traen el dinero. Comparten las ganancias. ¿Cómo encuentro a estos inversores? Creación de redes. Grupos de inversión inmobiliaria. Conferencias. Personas que quieren diversificarse, pero no quieren dolores de cabeza. Golpeó ligeramente la mesa. Es un trabajo basado en las relaciones. La confianza se construye con resultados, no con promesas. Les di las gracias y salí de la oficina con una lista de grupos para investigar. Ese fin de semana Yasmín se casó. Vi las fotos en las redes, ella con un vestido blanco que probablemente costó más que mi primer auto, mis padres sonriendo a su lado como si ese fuera el único final feliz posible. Miré esas imágenes y no sentí nada. Sin una pizca de envidia, sin añoranza por el lugar que ya había ocupado en esas fotos. Esto me sorprendió más que cualquier beneficio o propiedad. En algún momento de los últimos 12 meses, había dejado de necesitar que me dieran permiso para existir. El lunes siguiente me inscribí en 3 grupos de redes de inversores. Mi primera reunión fue el jueves, en una habitación de hotel con 20 personas, en su mayoría hombres de entre 40 y 60 años, discutiendo tasas de capitalización y retornos como otros hablan sobre resultados de fútbol. Hablé menos de lo que escuché. Anoté la jerga, las prioridades, las preguntas que hacían los jugadores serios. Fue entonces cuando un hombre mencionó, casi de pasada, que había heredado una cartera de alquileres pero no tenía interés en gestionarla. Esperé a que se vaciara el café. Me acerqué a él mientras guardaba los papeles en su maletín. No pude evitar escuchar tu situación, dijo extendiendo la mano. Administro varias propiedades y tengo experiencia en reformas y selección de inquilinos. Gregory era un abogado corporativo y tenía más dinero que horas al día. Intercambiamos contactos. 3 días después envié una propuesta detallada, mi historial de gestión, historias de éxito, una estructura de honorarios justa. Me contrató para cuidar 4 propiedades. Las tarifas no eran exorbitantes, pero el valor real estaba en otra parte. Gregory me presentó a 2 inversores que buscaban exactamente el mismo servicio. En 2 meses estaba administrando 11 propiedades que no eran mías, pero que inyectaban ingresos estables a mi cuenta y, lo que es más importante, me pusieron en la mira de personas con capital, observando cómo demostraba, mes tras mes, que la habilidad no era suerte.
En febrero, 18 meses después de que salí de casa de mis padres con 2 maletas y un silencio como herencia, Gregory me llamó con una propuesta diferente. Tengo un colega que quiere invertir en propiedades residenciales, pero no quiere saber de operaciones, explicó. Tiene 400.000 para asignar. Hablé de tu trabajo. Ella está interesada en hablar. Diane era cirujana, tenía una práctica próspera y no tenía paciencia con la propiedad. Nos reunimos en una elegante cafetería del centro. Hice una presentación con estrategias de inversión, proyecciones de retorno y análisis de riesgos. Escuchó en silencio haciendo preguntas agudas sobre vacantes, estrategias de salida y datos de mercado. No era del tipo que se deja convencer por el optimismo o el carisma. Quería números. ¿Cómo sería la estructura de la sociedad? Preguntó finalmente. Usted proporciona el capital para adquisiciones y renovaciones importantes, respondí, deslizando un borrador de contrato sobre la mesa. Aporto experiencia, gestión y mano de obra. Dividimos las ganancias 60-40 a tu favor, hasta que recuperes tu inversión inicial más un 10% de rentabilidad. Después de eso 50-50 con control operativo total para usted, informes trimestrales y aprobación previa para cualquier gasto superior a 10.000. Ella estudió el papel durante un largo momento. Lo revisaré con mi abogado. Si los términos son sólidos, considere probar una propiedad. 2 semanas después firmamos el contrato. Con los 400.000 de Diane y mi plan, compramos un edificio de 6 unidades anticuado pero estructuralmente sólido en un vecindario a punto de explotar. Todos los inquilinos pagaban mensualmente, renovamos cada unidad a medida que fueron saliendo, modernizando cocinas y baños sin incrementar los alquileres hasta el punto de ahuyentar la demanda. En 4 meses la propiedad generaba 11.000 mensuales, con una hipoteca de 6.002 y unos gastos de funcionamiento de 1.800. Beneficio neto, 3.200. Mi parte, 1.600. Pero el verdadero dividendo no fue el cheque mensual. Esto fue lo que vino después. Diane, impresionada con los resultados y mi gestión, me presentó a otros 3 profesionales de la salud interesados en repetir el modelo. Hasta agosto tenía sociedades con 4 inversores diferentes, administrando 19 propiedades, algunas mías, otras de socios, todas bajo mi responsabilidad. El trabajo en la empresa farmacéutica, que ya se había convertido en una molestia, ahora era una carga. Viajé para visitar propiedades y sitios de construcción, respondí llamadas de inquilinos y contratistas entre reuniones, pasé noches analizando informes financieros y tendencias del mercado en lugar de dormir. Algo tendría que ceder. En septiembre tomé la decisión que llevaba meses esperando, entregué mi despido. Mi gerente de ventas intentó convencerme de que me quedara ofreciéndome un ascenso y un aumento. Lo rechacé cortésmente pero sin dudarlo. El salario del farmacéutico había hecho su trabajo, me dio estabilidad mientras construía algo mucho más grande. Ahora, mi negocio inmobiliario estaba generando más ingresos y tenía un potencial de crecimiento que ninguna posición corporativa podía ofrecer. A los 31 años, era financieramente independiente de una manera que ni siquiera me había atrevido a imaginar 2 años antes. Pero había una propiedad que nunca había dejado de pensar, la casa en Wesley Hills. Pasé por allí de vez en cuando en diferentes momentos, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las ventanas del techo de estilo floridano. En abril el cartel en venta fue sustituido por en negociación, lo que pareció un rechazo personal. Luego en julio el cartel en negociación desapareció y volvió el cartel original. El negocio había caído. No perdí el tiempo. Llamé a Patricia, la corredora a cargo. Ella se acordaba de mí, aunque su tono dejaba claro que todavía no me veía como un comprador serio. El inmueble volvió al mercado por 4,9 millones, informó. Los compradores anteriores no pudieron obtener financiación. ¿Estás interesado en visitarlo nuevamente? Todavía no, respondí. Pero estoy trabajando en ello. ¿Qué haría falta para que me tomes en serio cuando llegue el momento? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una preaprobación de al menos 4 millones. Comprobante de activos líquidos de al menos 500.000. Y francamente un historial que demuestra que se puede cerrar un trato de este tamaño. Comprendido. Gracias por tu honestidad. En ese momento tenía alrededor de 370.000 en activos líquidos y capital que podía movilizar.
Mi cartera generó aproximadamente 18.000 mensuales en ingresos netos, entre honorarios de administración y participación en propiedades. Estaba en el camino correcto, pero no a la velocidad que necesitaba. Había llegado el momento de dar un paso audaz. En octubre, uno de mis socios inversores mencionó una oportunidad, un pequeño centro comercial con 6 unidades, medio vacío, en una región que pronto recibiría importantes mejoras de infraestructura. El precio de venta era de 1,3 millones. Es demasiado caro para usted solo, dijo Gregory durante una de nuestras revisiones trimestrales. Pero si se puede reunir un grupo de inversores, puede resultar extremadamente rentable. El área explotará con la nueva línea de transporte. Pasé 2 semanas analizando la propiedad y el mercado. Las cifras eran convincentes, con inquilinos estratégicos y mejoras modestas, el centro podría generar $15.000 al mes en ingresos netos. El riesgo estaba en la vacante actual y el capital inicial requerido. Presenté la oportunidad a mis 4 socios, proponiéndoles una estructura de sindicación. Cada uno aportaría capital a cambio de una participación proporcional, mientras que yo conservaría el 20% del capital para la identificación del negocio y la gestión operativa. 3 de los 4 aceptaron. Con mi propia contribución tuvimos suficiente para el pago inicial y las primeras renovaciones. Cerramos el trato en diciembre. Durante los siguientes 4 meses me dediqué a llenar unidades vacías, ofreciendo condiciones competitivas y términos flexibles para empresas en expansión. Hasta abril, el centro estaba 100% ocupado, generando 16.200 mensuales de ingresos netos, frente a unos gastos de explotación y una hipoteca de 9.800. Mi participación del 20% me generó 1.280 por mes, una cantidad modesta en comparación con lo que vendría después. La verdadera ganancia fue la credibilidad. Había estructurado y gestionado con éxito un proyecto empresarial. Había demostrado que podía funcionar a un nivel más alto que las viviendas unifamiliares o los pequeños edificios residenciales. Mi cartera ahora incluía intereses totales o parciales en 23 propiedades con un valor combinado de más de $4 millones. A los 32 años, hacía más de 2 años que no hablaba con mis padres. Hasta que en mayo, recibí un correo electrónico inesperado. El tema decía, emergencia familiar. Casi lo borré sin abrirlo. Pero algo me hizo hacer clic. Era de Yasmín, directa y concisa. El padre tuvo un infarto. Se encuentra estable pero hospitalizado. Mamá pensó que debería saberlo. Habitación 412, Hospital General de Austin. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Sintió algo pero no podía decidir si era preocupación o simplemente el eco de viejas obligaciones. No fui al hospital ese día ni el siguiente. La tercera vez conduje hasta allí pero me quedé en el estacionamiento durante 20 minutos sin bajarme del auto. Me dije a mí mismo que estaba siendo mezquino. Que estaba siendo fuerte. Probablemente ambas cosas eran ciertas. Finalmente entré. Mi padre parecía más pequeño en la cama del hospital, mayor de lo que recordaba. Mi madre estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Me miró cuando entré y su rostro pasó de la sorpresa al alivio y a la incertidumbre en segundos. Vivien, susurró como si yo pudiera desaparecer en cualquier momento. Tú viniste. Escuché lo que pasó. ¿Cómo está él? Los médicos dicen que estará bien, con cambios de estilo de vida y medicación. Ella se puso de pie y se acercó con cautela, como si yo fuera un animal asustadizo. Hija, te extrañé mucho. ¿Podemos hablar? ¿En verdad? Mi padre abrió los ojos. ¿Viviana? Su voz era débil pero clara. Hola, papá. Me alegro que estés bien. Hizo un gesto vago hacia la otra silla. Por favor. Me senté manteniendo la distancia. Hablamos durante 30 minutos. Me preguntaron dónde vivía y qué hacía. Di respuestas vagas, trabajando. Manteniéndome ocupado. Las cosas van bien. No mencioné las propiedades, ni el negocio, ni el éxito que había construido. Mi madre lloró en un momento. Cometimos tantos errores. No deberíamos haberte puesto en esa posición. Tu padre y yo hemos hablado de esto innumerables veces. Te queremos de vuelta en nuestras vidas. ¿Qué cambió? Pregunté en voz baja.
Mi padre se removió en la cama. Casi morir da perspectiva. Me di cuenta de cuánto tiempo perdíamos siendo tercos y orgullosos. Eres nuestra hija. Eso debería importar más que cualquier otra cosa. También debería haber importado en ese momento, respondí. Tienes razón, admitió. Debería. Yasmín llegó en ese momento con los cafés, deteniéndose abruptamente al verme. Vivian. Dios mío, no pensé que vendrías. Yo tampoco lo creo. Hablamos durante otra hora. Fue incómodo, a veces doloroso, pero también fue el primer intercambio honesto que tuvimos como familia en años. Mientras me preparaba para irme, mi madre me tocó el brazo. ¿Vienes a cenar con nosotros? Cuando tu padre esté en casa y se recupere, nos encantaría ver dónde vives. Habla correctamente. Dudé. La vivienda antes habría aceptado inmediatamente, ansiosa por reconstruir puentes y restablecer vínculos. La vivienda ahora sabía que no valía la pena reconstruir algunos puentes y que restablecer las relaciones requería algo más que una cena. Tal vez, respondí. Déjame pensar. Salí del hospital con sentimientos encontrados. Una parte de mí quería reconectarme, volver a tener una familia. Otra parte recordaba aquella mesa del comedor, mientras discutían sobre desplazarme como si fuera un mueble incómodo. Durante las siguientes semanas intercambiamos mensajes esporádicos, actualizaciones educadas sobre la recuperación de mi padre, comentarios breves sobre el clima y el trabajo. Nada sustancial. Hasta que en julio mi madre llamó. Tu padre está mucho mejor. Nos encantaría que vinieras a cenar con nosotros. Solo nosotros 4. El sábado próximo. Acepté antes de poder convencerme de lo contrario. Sábado. Llegué al barrio donde crecí por primera vez en más de 2 años. Todo parecía congelado en el tiempo, las mismas casas alineadas como soldados en formación, las mismas calles pavimentadas que hacían eco de los pasos de mi infancia, ese aire de comodidad promedio que alguna vez había sido todo mi universo. Estacioné frente a su casa y me quedé en el auto, respirando profundamente mientras mis dedos tamborileaban en el volante. Fue entonces cuando me di cuenta de los detalles que el tiempo había esculpido sin piedad. La fachada estaba cansada. La tinta, antes vibrante, ahora se desvanece como recuerdos que pierden su claridad. El césped, antes inmaculado, mostraba parches de tierra seca y malas hierbas rebeldes. El porche donde solía sentarme con un libro en las tardes de verano, tenía una barandilla rota, algo que no existía en mi memoria. No entré como siempre lo había hecho antes. Llamé a la puerta. Mi madre sonrió con una sonrisa tan amplia que parecía cosida apresuradamente. Vivian, pasa, pasa. El interior era aún más revelador que el exterior. Los muebles, antes robustos, ahora mostraban el desgaste de los años, el sofá hundido en el medio, la alfombra con huellas que contaban historias de idas y venidas sin sentido. Un pomo suelto en la cocina, un grifo que gotea en el baño, zócalos rayados como cicatrices de batallas domésticas no libradas. Mi padre estaba en el sillón reclinable, más sano que en el hospital, pero con una sombra de derrota sobre sus hombros que no había estado allí antes. Bienvenido a casa, dijo como si aquellas palabras aún tuvieran peso. Gracias por invitarme. La cena fue un ejercicio de evasión. Hablamos de su salud, mejorando, gracias a Dios, de la búsqueda de empleo de Yasmín, despedida hace 3 meses, quién sabe, de las malas lenguas del barrio que todavía creían saberlo todo de todos. Nadie preguntó por mi vida más que lo obvio, ¿y el trabajo, cómo te va? ¿Aún vives en ese departamento? Preguntas que no requerían respuestas reales. Hasta que durante el postre, un pudín casero que mi madre insistía en servir como si fuera un gesto de reconciliación, mi padre tosió levemente y apoyó los codos en la mesa. Vivian, hay algo que queríamos discutir contigo. Ahí está, pensé. El verdadero motivo de esta invitación. Tu madre y yo estamos considerando mudarnos a un lugar más pequeño. La casa es demasiado grande ahora, y el mantenimiento. Hizo una pausa, como si las palabras fueran pesadas. Se está poniendo difícil. Pensamos en vender y comprar algo más adecuado. Entiendo, respondí con cuidado. Mi madre no perdió el tiempo. Evaluamos el mercado y la casa vale alrededor de $550.000. Pero para usted lo haríamos por $490.000.
Es un descuento importante. Hice los cálculos mentalmente mientras esperaban mi reacción. Sabía que todavía me debían unos 270.000 reales por el préstamo. Con 490.000 reales, terminarían con aproximadamente 220.000 reales netos después de costos, una cantidad que para ellos sería un salvavidas. Para mí una trampa disfrazada de oportunidad. Eso es, generoso, dijo, y no era irónico. Fue una comprensión fría. ¿Puedo preguntarle por qué está considerando vender? Mis padres intercambiaron una mirada que duró demasiado. Presiones financieras, admitió finalmente mi padre. Las facturas del infarto, algunas inversiones que no funcionaron. Pensamos que reducir costes tendría sentido. ¿Y pensaste que compraría la casa que me echó? Casi pregunté en voz alta. Pero me limité a... ¿La casa que me pediste que dejara? El silencio que cayó fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo para budín. Vivian, ya lamentamos esto, murmuró mi madre, como si sus palabras pudieran borrar el pasado. No se trata de excusas, intervino mi padre, pero sus ojos, los mismos que me vieron crecer, traicionaron la verdad. Esto no es un grito de ayuda. Es una propuesta justa. Me levanté antes de que la ira, hirviendo bajo mi piel, se desbordara hasta convertirse en algo irreparable. Gracias por la cena. Pensaré en lo que dijiste. Salí tan rápido que apenas escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Dentro del auto apreté el volante hasta que me dolieron las articulaciones. No fue una invitación a la reconciliación. Fue una transacción. La disculpa no fue sobre arrepentimiento, fueron el lubricante para facilitar la petición. No querían que volviera, querían mi dinero. Esa noche revisé mis estados de cuenta, hojas de cálculo e inversiones como si fueran piezas de un rompecabezas que necesitaba armar rápidamente. Mi cartera era sólida. Mi flujo de caja es impecable. El patrimonio neto había crecido hasta una cifra que, irónicamente, se acercaba a la cantidad que me habían ofrecido, $490.000. Casi lo suficiente para salvarlos. Casi. A la mañana siguiente llamé a Patricia, mi corredora. ¿Aún está disponible la propiedad de Wesley Hills? Sí. Llama como un comprador serio. Programe una segunda visita. Y prepárese para recibir mi carta de aprobación previa. Pasé la semana siguiente reuniéndome con un prestamista privado que se especializa en inversores de alto patrimonio. Presenté mi historia, mi documentación, mi CV financiero. Las cifras eran ajustadas, pero con una estructuración creativa, utilizando mi cartera de alquileres como garantía y trayendo a un socio inversor con una participación del 20%, pudimos cerrar el trato. Llegó la carta de preaprobación, $4,5 millones. Llamé a mis padres. Pensé en tu propuesta. No estoy interesado en comprar la casa. Pero quiero que quede algo claro, lo estoy haciendo muy bien. Mejor de lo que aparentemente imaginabas. No necesito lazos familiares ni dinero familiar. Lo construí todo yo mismo, después de que me pidieron que me fuera. Mi madre empezó a protestar, pero yo continué, tranquila como el acero templado. Ya no estoy enojado. Estoy agradecido. Me obligaste a convertirme en alguien que de otra manera nunca sería. Entonces, gracias por eso. Colgué con una ligereza que no había sentido en años. Entonces llamé a Patricia. Hagamos una oferta. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. Llegué con $4,8 millones, por debajo del precio de venta, pero con prueba de fondos y un cronograma de cierre rápido que atrajo a vendedores ansiosos por mudarse. Contraofertaron $4,95 millones. Acepté. La inspección reveló problemas menores, que negocié para bajar el valor final a $4,9 millones. El cierre estaba previsto para 6 semanas después. Durante esas semanas viví 2 realidades paralelas. En uno gestioné propiedades, cerré acuerdos y coordiné equipos de renovación. En el otro me estaba preparando para comprar una casa que encarnaba todo lo que mis padres querían y nunca lograron. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a ellos. Ni siquiera Yasmín, que me llamó 3 semanas antes del cierre con la voz quebrada. Mamá me contó sobre tu conversación. Está muy herida, Vivian.
Estoy seguro de que sí, respondí mientras analizaba la propuesta de un contratista. ¿No ves que se están hundiendo? Las facturas del hospital, la hipoteca. Podrían perder su casa. Entonces deberían ponerlo a la venta a valor de mercado, en lugar de ofrecerme un descuento familiar que, al final, solo les beneficia a ellos. Has cambiado mucho, dijo, y no pude descifrar si era una acusación o una observación. Cambié. Lo necesitaba. Somos familia, eso no significa nada. Significó algo cuando pagué el tratamiento de su padre, el seguro del coche, el frigorífico nuevo. Significó algo cuando pagué los gastos del hogar durante 6 años, ¿qué significó cuando me pidieron que me fuera? Silencio. Yasmín no tenía respuesta para eso. 2 semanas antes del cierre, volví a pasar por casa de mis padres. Esta vez un cartel de en venta en el patio confirmó lo que Yasmín ya me había dicho. El precio, $535.000. Superior a lo que me ofrecieron, en un intento desesperado por maximizar el beneficio. Miré ese cartel y no sentí nada. La casa ya no era un hogar ni un símbolo. Era simplemente una estructura ordinaria y envejecida en un vecindario que ya hacía tiempo que ya no era adecuado para mí. El cierre tuvo lugar el jueves por la mañana en una oficina de títulos del centro. Firmé cientos de documentos. Vincent, mi socio, firmó de forma remota desde su clínica. Los traspasos han sido confirmados. Llaves entregadas. Salí del edificio con ese fardo de metal frío y me pregunté cómo diablos había llegado allí, propietario de una propiedad valorada en $5,2 millones, con una deuda que, incluso diluida entre socios y garantías, seguía siendo una cifra que haría desmayar a la mayoría de la gente. Pero yo no era la mayoría de la gente. Y nunca volvería a serlo. Los ingresos por alquiler que cubrían la mayor parte de la hipoteca eran a la vez aterradores y electrizantes en dosis iguales. Pero lo había hecho. 2 años y medio después de salir de casa de mis padres con 3 maletas y 4 cajas de cartón, era dueño de la propiedad que ellos solo soñaban con admirar desde lejos. Conduje a casa y caminé por cada habitación con pasos medidos, como si el piso de mármol italiano fuera a desmoronarse bajo mis pies si caminaba demasiado rápido. La luz de la tarde entraba a través de tragaluces estilo Florida, iluminando los detalles de madera hechos a mano y las líneas impecables de la piscina infinita del patio trasero. Desde la terraza de la suite principal, la vista se perdía en kilómetros de verdes colinas, exactamente como la foto que guardaba en mi celular desde la primera vez que pasé por aquí, hace años. Era mío. Todo lo que. No por herencia, no por suerte, no por matrimonio estratégico, sino por trabajo brutal, por riesgos calculados, por negarme a aceptar los no que el mundo insistía en darme. Tomé una foto desde el balcón con la ciudad a mis pies y la publiqué en internet con un seco título, Nuevo capítulo. En menos de 1 hora, Yasmín había llamado 3 veces. Lo dejé sonar hasta que saltó el correo de voz. El sábado contraté un equipo de mudanzas para trasladar mis pocas cosas de la estancia prolongada a la casa. Las habitaciones resonaron vacías, pero no me importó. No iba a llenar espacios por obligación, ni comprar muebles solo para llenar silencios. Cada pieza sería elegida con un propósito, como todo lo demás en mi vida desde que aprendí que elegir era un verbo de acción, no de permiso. El domingo por la tarde, mientras estaba organizando libros en la estantería de mi oficina, libros que había comprado, leído y subrayado yo mismo, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y allí estaban, mis padres, de pie en el porche de piedra de travertino, con sus ojos muy abiertos saltando entre mí y la fachada que se elevaba detrás de mí. La voz de mi madre salió como un suspiro ronco. Vivian, ¿qué es esto? Mi casa, respondí sin sonreír. Mi padre miró por encima de mi hombro y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Es la casa. La que está en West Lake Hills. La que pasamos y... Su voz se apagó. El que soñábamos tener algún día. Sí. ¿Lo compraste? Repitió mi madre como si la palabra sonara absurda en sus labios. ¿Cómo puedes pagar esto? Durante los últimos 2 años y medio, he creado una cartera de inversiones inmobiliarias. Soy propietario o administro 23 propiedades. Esta es mi residencia principal y parte de mi patrimonio neto. Se quedaron paralizados, como si acabara de hablar en un idioma que nunca habían oído.
Los segundos transcurrieron pesados. ¿Quieres entrar? Me alejé de la puerta cediendo. Cruzaron el umbral como si atravesaran un cristal, sus ojos devorando cada detalle, los techos altos, la cocina profesional con iluminación empotrada, la sala de estar donde los ventanales enmarcaban la puesta de sol como un cuadro. Mi madre pasó los dedos por la encimera de cuarzo, como si dudara de que fuera real. Mi padre estaba de pie frente a la chimenea de mármol, con la mandíbula tan tensa que vi cómo le palpitaban los músculos. En la cocina vertí agua fría de los filtros incorporados del frigorífico en vasos de cristal que había comprado específicamente para ese momento. Mi padre estaba sentado pesadamente en uno de los taburetes de la isla central, con las manos temblando alrededor del vaso. No entiendo, murmuró finalmente. ¿Cómo hiciste eso? Yo trabajé. Me arriesgué. Aprendí. Construí algo desde cero. ¿Pero de dónde salió el dinero inicial? Insistió mi madre como si la respuesta pudiera desmantelarlo todo. Tenía 43.000 ahorrados cuando salí de tu casa. Dinero que ahorré mientras vivía allí, mientras pagaba los gastos familiares, mientras contribuía con todo lo que me pedían. Hice una pausa, dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dinero que podría haber seguido aportando si no me hubieran pedido que me fuera. Las palabras cayeron como cuchillos. Mi madre retrocedió como si la hubiera abofeteado. No te pedimos que te fueras. Protestó con voz aguda. Solo necesitábamos que fueras flexible. Me diste un ultimátum, o aceptas la pequeña habitación o buscas mi propio lugar. Me crucé de brazos. Elegí mi propio lugar. Entonces elegí construir algo que nadie me pudiera quitar. El rostro de mi padre había pasado del blanco al rojo oscuro, como si la ira y la vergüenza libraran una batalla bajo su piel. Así que esto es venganza, escupió. Compró esta casa para hacernos daño. No, respondí sin levantar la voz. Compré esta casa porque quería. Porque podría. Porque construí una vida donde decido lo que merezco, en lugar de aceptar las migajas que otros creen que debería querer. Me apoyé levemente en el mostrador, mis ojos fijos en los suyos. Si duele, es una consecuencia. No era la intención. Hubiéramos ayudado si hubiéramos sabido que estabas en problemas. Interrumpió mi madre, retorciendo con sus manos el pañuelo que siempre llevaba. Me reí, un sonido agudo que resonó en el impecable espacio de la cocina. No estaba teniendo ninguna dificultad. Ese es el punto. Señalé la ventana, donde la piscina reflejaba el cielo como un espejo. Estaba ganando. Espectacularmente. Pero nunca preguntaste. En 2 años y medio me invitaron una vez a cenar, y fue solo para pedirme que comprara tu casa con descuento. Creímos que te estábamos dando una oportunidad. Respondió mi padre a la defensiva. No. Pensaste que estabas resolviendo tus problemas a mi costa, usando los lazos familiares como moneda de cambio. Tomé un sorbo de agua, saboreando el peso de las palabras. Hay una diferencia. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Volvieron a mirar a su alrededor, pero esta vez no era asombro, era cálculo. Comparando sus propias decisiones con lo que yo había construido sin ellos. Yasmín dijo que ahora estás trabajando en bienes raíces, aventuró mi madre, en voz baja. Tengo una empresa de inversión inmobiliaria. 4 socios inversores. Una cartera valorada en más de 4 millones. Abrí la carpeta sobre el mostrador y deslicé un informe hacia ellos. El centro comercial que sindicaré el año pasado rinde 16.000 netos mensuales en alquiler. Mi padre meneó la cabeza, como si intentara juntar las piezas de un rompecabezas que ya no tenía sentido. ¿Cómo es eso posible? ¿Vendiste medicina? Lo vendí. Fue un trabajo estable mientras aprendía a invertir, compré mi primera propiedad, la reformé, la alquilé y reinvertí las ganancias. Me apoyé contra el mostrador con los brazos cruzados. Renuncié hace 1 año, cuando mis ingresos por bienes raíces excedieron mi salario y beneficios. ¿Por qué no nos dijiste nada? Preguntó mi madre con la voz temblorosa. ¿Por qué nos excluiste por completo? Tú me excluiste primero. La frase salió tranquila, pero cada sílaba era un martillo. Me dejaron claro que la comodidad de Yasmín valía más que mi estabilidad.
Esa lealtad familiar era una calle de sentido único. Respiré hondo. Entonces dejé de intentar demostrar mi valía ante personas que ya habían decidido que era desechable. Eso no es justo, murmuró mi padre, pero ni siquiera él parecía creer lo que estaba diciendo. ¿No lo es? Pregunté inclinando la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron sobre mi vida antes de necesitar algo? ¿Cuándo reconocieron los 6 años de alquiler que pagué? ¿Las facturas que cubrí? ¿Las veces que ayudé sin que me lo pidieran? El silencio fue suficiente respuesta. Te amamos, Vivian, susurró mi madre con los ojos húmedos. Siempre amamos. Tal vez. Me volví hacia las ventanas que daban a las colinas, el sol poniente teñía todo de tonos dorados. Pero el amor sin respeto es solo sentimentalismo. Y el sentimentalismo no construye nada duradero. Mi padre lo recordó entonces. Lo vi en la forma en que sus hombros se hundieron, en la forma en que sus dedos apretaron el cristal hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Te acuerdas, papá? Pregunté sin mirar atrás. Las veces que pasamos por esta casa. Reducías el paso, señalabas y hablabas de cómo un día, cuando finalmente llegaste allí, tendrías algo como esto. Él asintió, su garganta trabajando para tragar algo que no salía. Siempre lo recordé. Finalmente me di la vuelta. Cada vez que cerraba un trato, firmaba un contrato, trabajaba 16 horas seguidas renovando una propiedad. Me acordaba de esta casa. De lo que ella representaba. Me acerqué hasta que pudieron ver el reflejo del sol en mis ojos. No fue venganza. Era una prueba. Prueba de que podía lograr cosas que creías imposibles. Nunca dijimos que no podías. Protestó mi madre débilmente. No hacía falta que lo dijeran. Él sonrió, un gesto triste. Se notó cuando eligieron la comodidad de Yasmín antes que mi presencia. Cuando descartaron 6 años de aportes como si no fueran nada. Cuando esperaron 2 años y medio para ponerse en contacto, y solo lo hicieron porque necesitaban algo. Las palabras quedaron flotando en el aire, irrefutables. Fue entonces cuando escuchamos el auto de Yasmín detenerse en el camino de entrada. Por la ventana la vi salir, con el móvil pegado a la oreja y los ojos muy abiertos fijos en la fachada de la casa. Probablemente llamando a alguien para decirle con voz entrecortada lo que estaba viendo. Pero esta vez no iba a responder. El timbre sonó momentos después. Abrí la puerta y allí estaba Yasmín, con el rostro sonrojado con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido ira. Eso no tiene sentido, espetó, empujándome hacia adentro. ¿Compraste la casa en Lago Oeste? ¿Esta casa? Hola, Jazmín. Sí, lo compré. Se giró para mirar a nuestros padres. ¿Sabías eso? Nos acabamos de enterar, respondió mi padre en voz baja. Yasmín se volvió hacia mí y entrecerró los ojos. ¿Cómo pagaste eso? Esta casa debe costar unos 5 millones. 4.900 en realidad. Negocié bien. ¿Pero cómo? Su tono era de auténtico desconcierto. La última vez que hablamos vivías en un hotel. Trabajé en ventas farmacéuticas. Eso fue hace más de 2 años. Las cosas cambian. Di la misma explicación que les había dado a nuestros padres, observando su rostro moverse entre la incredulidad, la confusión, hasta llegar a algo que parecía traición. Entonces fuiste rico todo este tiempo y nunca nos lo dijiste. ¿Rico? Su voz subió una octava. Mientras mamá y papá se ahogaban en facturas, mientras yo buscaba trabajo, ¿tú te quedabas con millones? No me senté sobre nada. Trabajé 80 horas a la semana construyendo un negocio. Y no tenía ninguna obligación de pagar por sus vidas ni de resolver problemas con los que nunca me pidieron ayuda. Somos familia, repitió Yasmín, como si eso fuera una respuesta. Entonces, ¿por qué apareces solo ahora que tengo algo que quieres? Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. No es por eso que estoy aquí. ¿No? Fruncí los labios. No me visitaron en los 2 años que construí esto. No les importaba ver cómo estaba. Pero en el momento en que vieron esta casa, aquí están. Al igual que mamá y papá aparecieron cuando necesitaban que alguien comprara su casa por un precio de favor.
Intentamos reconectarnos contigo, interrumpió mi madre, con la voz temblorosa. Fuiste tú quien nos mantuvo a distancia. Porque aprendí mi valor, respondí simplemente. Aprendí que dar acceso a mi vida significaba arriesgarme a que alguien volviera a aprovecharse de mi generosidad. Entonces sí, mantuve la distancia. Me protegí. Y al hacerlo construí algo extraordinario. Señalé alrededor de la casa. No se trata solo de bienes raíces o dinero. Se trata de demostrarme a mí mismo que no necesitaba tu aprobación, validación o apoyo para tener éxito. Que podría construir una vida en mis propios términos, donde nadie decida mi valor excepto yo. La luz de la tarde ya se estaba desvaneciendo, proyectando largas sombras sobre las ventanas. Mi familia estaba en mi cocina, luciendo perdida, disminuida. Y por primera vez sentí una oleada inesperada de algo que no era del todo lástima, pero que se acercaba. No estoy tratando de lastimarte, dije más suavemente. Pero no voy a fingir que los últimos 2 años y medio no sucedieron. Tomaste decisiones que me mostraron cuál era mi lugar entre tus prioridades. Tomé decisiones en respuesta. Estas decisiones nos han traído hasta aquí. ¿Y ahora? Preguntó mi padre con voz ronca. ¿Simplemente aceptamos que nos descartaste? No los descarté. Estoy aquí hablando contigo. Pero no voy a volver a ser la hija confiable que da sin recibir, que ayuda sin reconocimiento, que acepta ser desechable con tal de ser útil. Nunca fuiste así para nosotros, argumentó mi madre, pero se le quebró la voz. Quizás no en tu memoria. Pero eso es lo que experimenté. Y la experiencia importa más que la intención. Hablamos durante 1 hora más en círculos, ellos tratando de entender cómo había llegado a donde estaba, yo tratando de hacerles ver por qué su falta de interés hasta ahora duele más que el rechazo inicial. Cuando el atardecer encendió las luces automáticas de la piscina, los acompañé hasta la puerta. Puedes visitarnos cuando quieras, dijo con cuidado. Pero necesitan entender, si reconstruimos una relación, será diferente. Será en igualdad de condiciones, no donde se espera que yo dé mientras ustedes solo reciben. Nunca fue nuestra intención hacerte sentir así, lloró mi madre, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Pero el impacto importa más que la intención. La abracé brevemente, luego a mi padre, hasta Yasmín. Los sentía extraños en mis brazos, familiares, pero fundamentalmente desconectados de la persona en la que me había convertido. Los vi alejarse en el viejo sedán, pasando por los inmaculados jardines y los autos de lujo que marcaban el vecindario, un lugar al que siempre habían soñado pertenecer pero al que nunca pertenecerían. A la mañana siguiente me desperté en la suite principal, con la luz del sol entrando a raudales por las puertas de la terraza. Preparé café en la cocina del chef y lo llevé a la terraza de la piscina. La vista se extendía a través de las colinas, mostrando la ciudad despertando hasta el lunes. Mi teléfono móvil vibró con mensajes, Vincent comprobando la propiedad, Gregory con una nueva oportunidad de inversión, mi contador recordando los pagos de impuestos trimestrales, la empresa gestora confirmando la renovación de un contrato de arrendamiento. Mi vida se había convertido exactamente en aquello para lo que la construí, independiente, exitosa, enteramente mía. Pensé en mis padres en las semanas siguientes. Enviaban mensajes cada pocos días, intentando reconstruir la conexión. Respondió cortésmente pero mantuvo límites. Me invitaron a la cena de Acción de Gracias. Me negué diciendo que tenía otros planes, lo cual era cierto. Pasé el día revisando estados financieros y planificando la estrategia de inversión para el año siguiente. Alrededor de Navidad, Yasmín me dijo que habían vendido la casa por $510,000, menos de lo que esperaban, pero suficiente para pagar sus deudas y mudarse a un apartamento más pequeño. Parecía esperar que yo me sintiera culpable por no ayudar. En cambio, sentí alivio de que hubieran encontrado su propia solución. En enero, 3 años después de dejar su casa, caminé por su antiguo barrio por última vez. Los nuevos propietarios ya habían repintado y renovado la fachada. Se sentía fresco, actualizado, ya no era la estructura cansada que mis padres apenas podían mantener. No sentí nada cuando lo vi, aparte de una ligera curiosidad por las renovaciones. Por la noche ofrecí una cena íntima para mis socios inversores y sus cónyuges. Comimos comida en el patio junto a la piscina, discutiendo las tendencias del mercado y las oportunidades futuras.
Nadie mencionó a mi familia ni preguntó sobre mi pasado. Solo me conocían como Vivian, que había creado una cartera valorada en millones antes de los 33 años. Eso fue suficiente. Más tarde, cuando todos se habían ido y yo estaba limpiando los últimos vasos, me paré en la terraza de la suite principal, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar abajo, mis padres se estaban adaptando a sus nuevas y más pequeñas vidas. Yasmín probablemente estaba navegando por sus redes sociales, comparando su realidad con la de los demás. Vivían con las consecuencias de decisiones que habían tomado años antes, decisiones que parecían pequeñas en ese momento, pero cuyos efectos en cadena nunca habían previsto. La salud de mi padre se había deteriorado después del estrés de vender la casa y mudarse. Las facturas médicas continuaron acumulándose y el seguro cubría menos de lo que esperaban. Mi madre había aceptado un trabajo a tiempo parcial para complementar sus reducidos ingresos de jubilación. A sus 63 años, trabajaba en el comercio minorista porque no habían planificado adecuadamente su futuro. El matrimonio de Yasmín había terminado después de 18 meses. ¿Cuándo? Su marido descubrió que ella tenía más deudas que activos en la relación. Yasmín se había mudado nuevamente con mis padres a su departamento de 2 habitaciones, durmiendo en un sofá-cama en la sala de estar, la misma situación que yo me había negado a aceptar 3 años antes. La ironía era demasiado cruel para ignorarla. Me habían empujado fuera para hacerle espacio, y ahora estaban todos hacinados en un lugar que ninguno quería, unidos no por elección sino por la urgencia de sobrevivir. Estas historias me llegaron en mensajes dispersos de parientes lejanos, que no entendían por qué mantenía mi distancia. No me justifiqué. Algunas lecciones solo se aprenden cuando la vida las impone con toda su fuerza. Miré hacia la casa que ahora era mía. Construida sobre el riesgo, el trabajo y la negativa a aceptar los límites que otros intentaron imponerme. Algunos dirían que lo que hice fue venganza, como si hubiera actuado para hacerles daño. Pero la venganza presupone un objetivo. La verdad era más profunda, lo hice para salvarme. Su dolor no era más que el precio de las lecciones aprendidas demasiado tarde, el mismo precio que yo me negué a pagar. Mientras ellos se hundían en las consecuencias de decisiones tomadas basadas en ilusiones, yo estaba aquí, de pie, con las llaves de una vida que no dependía de la aprobación ni de la caridad de nadie. No fue orgullo. Fue supervivencia. Y por primera vez sentí que el sacrificio de hace 3 años no fue en vano. Era el precio de la libertad.